Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este su espacio, su programa que diariamente compartimos por este su canal Super TV 55 y por las plataformas y redes sociales y digitales. Aquí nuevamente esta jornada de hoy, martes 24 de octubre, día de San Rafael Arcángel. Saludo a los tamborileños, patrono de Tamboril. Antes, hasta 1960, un día como hoy en el país, había muchas fiestas, muchas veladas de fiestas en los campos, en los barrios. El país entero era una fiesta, 24 de octubre, porque era el cumpleaños hasta el 60, ya en el 61 no. Claro, donde lo tienen como un santo, celebran lo del santo, pero eso no era por el santo, eso era por homenaje, porque este pueblo se dejó endrogar y alienar en gran parte, lamentablemente, era en homenaje y celebración por el natalicio del monstruo de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que nació un día 24 de octubre, del día de San Rafael, de 1891 en San Cristóbal. Sí, hacen hoy 132 años. Entonces, había muchas veladas, muchas fiestas, 24 de octubre. Eso llegó hasta el 60, porque el 24 de octubre del 61 ya el monstruo estaba, afortunadamente. Y bueno, hoy es día también de las Naciones Unidas. 1945 se fundó la Organización de Naciones Unidas. Inmediatamente después de terminar ese mismo año, las bombas atómicas fueron lanzadas en agosto en Japón del 45. Así que 2 años y medio después, 2 meses y medio después de las bombas atómicas de Japón, se fundó las Naciones Unidas en Nueva York, que tiene su sede central, la ONU. Hacen entonces 78 años de la fundación de las Naciones Unidas. Y hoy es Día del Medio Ambiente, eso es importante. No, Día del Cambio Climático, que es muy relacionado, muy parecido al medio ambiente, pero no es lo mismo. Hay otro Día del Medio Ambiente, Día del Cambio Climático. Una realidad terrible, dañina, amenazante, una espada de Damocles que está ahí sobre pendiente, que puede caer a la humanidad. Una amenaza real, a las mismas condiciones de vida que amenaza inclusive, o si no amenaza, vamos a decir, serias amenazas para la especie humana y otras especies. El cambio climático, que hay muchos factores fruto de las acciones de los seres humanos que contribuyen a eso, a que vaya cambiando el clima y se vayan generando situaciones en la naturaleza que afectan la vida, que afectan seriamente la vida. Entonces, hoy es un día para reflexionar profundamente sobre lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que trabajar, lo que no debemos hacer en el mundo, sobre todo las naciones desarrolladas, que son las más culpables, las mayores responsables con sus políticas, con sus medidas, con el manejo de su economía, a que se generen los factores que deterioran el ecosistema, el medio ambiente y genera el cambio climático. Esa es la realidad. Todos tenemos culpa, pero los países pobres mucho menos culpa que los países ricos. Y ahí hacia allá hay que enfocar que haya un cambio de modelo, un cambio de modelo económico, un cambio en el modelo de consumo y un cambio en muchos aspectos del manejo de la vida y la economía, para no seguir deteriorando las condiciones que no permiten existir como seres humanos. Día del Cambio Climático hoy.
Y bueno, eh, esa situación de Haití, que toca mucho a los dominicanos, y que el país, el gobierno, sobre todo el gobierno, vive presionando y públicamente a las Naciones Unidas que aceleren la presencia militar en Haití, la invasión en Haití, se ve cada vez con más escollos. No le es tan fácil a los países armar el muñeco que pueda conformar esa fuerza de paz, le llaman, y para el orden en Haití, porque el país cabeza que se ha ofrecido, prestado, y que así lo ha asumido las Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad, que Kenia tiene muchos problemas. Todavía hoy en Kenia una instancia judicial frena, le da una resolución al gobierno para que no pueda desplegar las tropas kenianas en Haití. Y hay una fuerte resistencia en la oposición política en Kenia, y el Parlamento todavía, que tiene que aprobarlo, no lo ha aprobado. Quizá en el Parlamento no sería tan difícil aprobarlo, pero la instancia judicial, por lo visto, tiene el poder de veto, el poder de impedirla. Entonces, si Kenia no puede encabezar la misión, se le va a ser muy difícil. Ningún otro país se ha ofrecido para encabezar la misión militar, que le llaman misión, pero yo le llamo la invasión al vecino Haití. Esa es la realidad. Muchos escollos, porque nadie quiere asumir directamente esa responsabilidad, y el único país que se ha ofrecido tiene serios problemas internos, legales, institucionales, que hasta ahora le van frenando. No se puede descartar que finalmente la justicia deje pasar eso, que el Parlamento lo apruebe, pero eso hay que verlo. Hasta ahora hay serios obstáculos en el país africano para que pueda encabezar esa misión. Esa es la situación que se genera en torno a este caso de Haití, que bueno, eso es lo que más le da pie a lo que propugnan, que yo no propongo, por la intervención militar, la situación terrible que hay en ese país. Hoy mismo un informe dice que en los últimos meses van 1.200 muertos, asesinados, van alrededor de 700 secuestros, y esta semana recientemente secuestraron un personaje importantísimo en la vida institucional de Haití. Es decir, que esa realidad, la impotencia del Estado para establecer políticas que puedan mantener mínimamente un orden, es lo que ante la opinión pública internacional y muchos sectores de Haití le da aval y le da justificación, aunque hay que decir que también amplios sectores del pueblo haitiano, sectores más progresistas y patrióticos, con toda la razón, se oponen a eso, que no es más que otro atropello a la dignidad del pueblo haitiano, que otra forma de mancillar su fuero nacional, su orgullo nacional, su patriotismo, pueblo patriota, un pueblo muy pobre pero con dignidad nacional, siempre lo han tenido los haitianos, pero las fuerzas progresistas y democráticas, que con toda la justeza se oponen a la invasión, se le hace un tanto difícil desarrollar un movimiento de opinión pública y de fuerza que lo impida ante la debacle y ante la imposibilidad de esa misma fuerza y de lo que queda, si que queda algo de Estado y de instituciones, puedan frenar esa orgía de sangre, ese desastre que es esas matanzas permanentes, ese casi genocidio social, genocidio humano permanente, esos secuestros masivos, es la realidad.
Muchos dicen, bueno, aquello pues, es una desgracia, aquello no es correcto, pero puede ser un mal menor, dirían muchos, lamentablemente. Esa es la realidad, esa es la situación. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante. Gracias, muchas gracias amigas y amigos televidentes por continuar con nuestro programa de esta tarde, las noticias del día. Bueno, y el dengue sigue azotando. Ayer una rueda de prensa, la semanal, que hace un encuentro, que participaron muchos periodistas de Santiago, y aquí fue un autobús. El presidente habló mucho del dengue y bueno, en la rueda de prensa se habló mucho del dengue. No tanto el presidente, sino que ahí estaba el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que es santiaguero, y él hablaba que hay una tendencia a la baja. Bueno, pero la verdad es que hoy se dice que en muchos hospitales del país no hay donde internar, que se quedan
llena las emergencias. Llena las emergencias. Y esto no es un deseo de uno sobredimensionar y mandar más preocupación, pero es la realidad. La realidad. Aquí, este operativo del fin de semana, bien, correcto, debió hacerse antes. Debió no esperarse que llegara a un desbordamiento para que se generara una reacción de acción más colectiva desde el gobierno. Creo que Salud Pública fue negligente, fue apática, cogió la cosa muy suave y dejó caminar mucho del dengue. Hoy se habla que una niña murió aquí en el hospital Arturo Grullón de Santiago y que la afluencia clínicas privadas y hospitales públicos sigue siendo muy alta en la prevalencia de contagios de enfermos de dengue o sospechosos, porque no toda gente que tenga una fiebre y que tenga esto, la primera sospecha en esta situación es eso, pero a veces sale que otra cosa, pero un alto índice de la gente que tiene esos síntomas hoy en el país es dengue. Esto hay que seguir la lucha, la batalla permanentemente, erradicando los escenarios donde se reproduce, donde nace, donde crece esta enfermedad, que sigue cobrando vidas y sigue generando problemas sanitarios a amplios sectores de nuestro país. Bueno, en otro aspecto, hay una guerra en el Congreso. Los proyectos de préstamo, la oposición se ha retirado en algunos casos de la Cámara de Diputados por no aprobar préstamos. Hoy dice Alfredo Pacheco que la oposición se retira y no apoya aprobar préstamos internacionales por una búsqueda política de mejorar su situación en las encuestas. En los últimos meses ha habido un incremento significativo en la aprobación de préstamos en el Parlamento, en el Congreso. Y estamos ya entrando de lleno a la campaña electoral. Y la oposición, en estos casos, renuente, porque en gran medida, ¿quién es la oposición en este país? Son los dos PLD. Los dos PLD de la oposición, el PLD que se llama PLD y el otro PLD que se llama Fuerza del Pueblo. Son dos PLD, uno verde y otro morado. Uno tiene las siglas, los símbolos históricos y el nombre, otro no. Pero esa gente militó toda la vida. ¿Y por qué partido fue 3 veces presidente de la República el candidato y líder de la Fuerza del Pueblo? ¿Por qué partido? Por el PLD. Y toda su gente, excepto un grupito que son los que eran del partidito que se le vendió como franquicia, el PTD, y que le vendió símbolos, colores. Excepto ese grupito, todos son PLDistas. Y PLDistas que duraron ahí muchos 40 años en el PLD, y 30 y tantos años, y 20 y tantos años. Entonces, esos dos PLD han sido los que más han gobernado este país en los últimos años, y han sido los que han estado más en elecciones, y que han ganado más elecciones, y los que saben cómo se usan los recursos del Estado para ganar elecciones, y cómo se usan los préstamos en los tiempos de elecciones, no necesariamente porque el dinero se coge para hacer la campaña, sino porque mucho de ese dinero se coge para hacer obras, inversiones aquí y allí. ¿Y qué hace eso? Que cuando el gobierno hace inversiones aquí o allí, le da ganancia política, se ve trabajando más, se ve haciendo soluciones, y eso no deja dividendos políticos, claro. Entonces ahí la oposición viene, cuidado, vámonos a frenar, vámonos a impedir, porque entre más dinero tiene, más inversiones hace, más obra hace, más se deja impactar en la sociedad, porque esa oposición sabe mucho lo que es gobierno, porque esa es la que ha gobernado más durante este siglo, directamente desde el 4 hasta el 20, y ya había gobernado 96, 2000.
Y hay desde el 2004 hasta 2020, 16 años consecutivos. Figúrese usted si sabrá lo que es gobernar, si sabrá lo que es manejar el presupuesto, lo que es la inversión pública en tiempo de campaña electoral. Entonces, quisieran frenarle lo más que se pueda a que ese flujo de dinero fresco de préstamos lo llegue al gobierno, un gobierno que está en reelección. Esa es la lógica de que la oposición, que cogía muchos préstamos, ahora los quiere. Y no es que yo apoye estos préstamos, pero esa oposición no tiene mucha calidad moral para oponerse a préstamos, porque bastante que lo hizo, y más en campaña electoral. Esa es la situación. En otro aspecto, con relación a lo de Haití, ya no la presencia que hablé ahorita, los Kenia y la fuerza militar y la invasión, ni las bandas, no, ya yo hablé de eso. Las pandillas, los crímenes, no. La situación de Haití y la frontera y el comercio. Hoy hay una información que viene desde Juana Méndez, donde los haitianos ponen condiciones y entienden y exigen una renegociación para permitir abrir su puerta, porque los dominicanos abrimos las puertas para el comercio lunes y viernes, que los días oficiales. Aunque otro día hay comercio, esos días son los días oficiales. Los haitianos no la abren. Ellos son los que tienen el comercio cerrado. Entonces, hoy dicen, por lo menos, no el gobierno de Puerto Príncipe, pero sí autoridades en Juana Méndez, que ponen condiciones y exigen una renegociación. Porque en esa apertura parcial, el gobierno dominicano ha puesto restricciones que antes no estaban, es la verdad. Y sobre todo, hay algo que dicen que tienes razón, es verdad. Siempre es un mercado binacional, así se llama. Y es un mercado de los haitianos vienen a vender y van y vienen a comprar. Y los dominicanos van a Dajabón a vender y a comprar. Pero como lo quieren hacer ahora, es de una sola vía. Que nada más los haitianos vengan a comprar y no a vender. Y la verdad que así le perjudica. Y así no le cuadra. Y tiene razón. Porque fundamentalmente los haitianos, muchos de esos haitianos no traen dinero para comprar. Muchos haitianos traen ropa, zapatos, tenis, perfumes, bebidas y otras mercancías, pero fundamentalmente eso. Y eso es lo que ellos venden y los dominicanos la compramos. Y entonces con eso ellos compran alimentos y cosas. Si a ellos no se les permite venir a vender eso, muchos de ellos, ¿con qué van a comprar? Y aunque alguno encuentre con qué comprar, porque muchos de esos haitianos que vienen a comprar son gente que son empleados de la zona franca Codevi y que ganan dinero. Muchos haitianos, miles, pero no les conviene que solamente se les permita venir a comprar y no a vender. También exigen otras reivindicaciones en esas negociaciones que tienen que ver exigiendo flexibilidad al país en la toma de los datos biométricos, que antes no estaba, en los registros. Dicen que se quiere imponer normas, por ejemplo, que estudiantes que viven aquí, que vienen a estudiar legalmente con sus visas, tienen que ir a renovar cada mes, que eso lo hagan 13 meses. Y yo creo que eso es correcto de su parte. Inclusive un estudiante, además del tiempo que pierde, los gastos que tiene que hacer, y que un estudiante tenga que ir a renovar hoy el visado y pierda un examen. Son estudiantes universitarios. Entonces yo creo que el gobierno, si bien no hay que complacer a Haití en todo lo que pida, pero en muchas cosas
cosas que ellos piden y que son racionales, debería revisar y hacer algunas concesiones. Eso es lo que yo creo. También hoy dice la Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel Fernández, que los materiales con que se ha construido el muro en la frontera son de baja calidad y que eso le hace vulnerable. Bueno, vamos a ver qué el gobierno va a decir, porque la verdad que si se construye ese muro, que a mí nunca me ha convencido, yo no me gustan los muros, son sinónimos de odio, de rechazo, de xenofobia, de apartheid. Ese muro en la frontera México-Estados Unidos, lo que fue el muro de Berlín, una cobardía del socialismo burocrático, lo que es el muro de los bárbaros de Israel en Palestina, esas cosas. Pero si lo construye debe ser material de buena calidad. Yo no estoy afirmando lo que dice el pueblo, no lo puedo afirmar, pero tampoco lo puedo desmentir. Está planteada la denuncia pública, la queja, y lo que amerita es una explicación. Que el gobierno pueda explicar y decir no y demostrar que no. No es así, y demostrar que no. El día pasado se vio un hueco que le hicieron al alambrado, un alambrado fuerte, no es un simple alambre, como que con un tijerón le cortaron. Vamos a ver, eso merece una explicación, porque ya que se ha hecho una inversión tremenda y se va a hacer, las cosas hay que hacerlas bien. Por tanto, el gobierno debe explicar si es cierto o no. Y si dice que no, dar explicaciones que convenzan a la población de que no es cierto esa denuncia que acaba de hacer sobre el muro la Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel Fernández. Señor director, volvamos a unos mensajes comerciales. Adelante.
Muchas gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde, de martes 24 de octubre. Bueno, lo de Gaza, más de 5.000 muertos, miles de eso, una gran cantidad de niños, una gran cantidad de mujeres, una gran cantidad de ancianos. Dice que es un grupo terrorista, el Hamas, pero parece que el pueblo entero es terrorista, porque va riendo con todo. Va riendo con todo. Y el padrino de ese régimen monstruoso que es Israel, cínicamente, Estados Unidos, que no llamará a un alto al fuego porque hasta que jamás libere los rehenes. De esos rehenes hay unos cuantos norteamericanos. Secuestrar gente, eso no se debe apoyar, eso no está bien, pero como Israel hace genocidios, roba terrenos, mata niños, mata inocentes, parece que todas las armas se valen y sus enemigos recurren a esas armas. Han liberado algunas, pocas, pero algunas personas. Primero una madre y su hija, norteamericana, Hamas, y creo que 2 mujeres más. Creo que Hamas debe liberar, si hay menores de edad, debe liberarlos, si hay gente enfermos, debe liberarlos, y así, muchas mujeres. Ahora, los militares no. Y gente jóvenes no debería liberarlo porque esos son gente que lo debe utilizar para lograr negociar que Israel libere miles de palestinos injustamente presos, no de ahora, de hace años y muchos meses en cárceles de Israel. Esos están secuestrados por un Estado terrorista, gente que está preso por luchar por la libertad de su patria. Entonces, esos israelíes, sobre todo los soldados. Además, hay más de 200 rehenes allá. Y si ellos no quieren alto al fuego, ese fuego que es una lluvia de bombas y misiles, no pregunta. Si hay un edificio que hay rehenes, la bomba no pregunta, ¿qué hay rehenes? Para devolverme. No. ¡Pum! Entonces, si Israel y Estados Unidos lo apoya, quieren matar a su gente que están allá secuestrados y quieren matar a la gente de Estados Unidos que están allá secuestrados, lamentablemente, no es Hamas, son ellos con sus bombas y sus misiles. Lamentablemente uno lo dice, porque muchos de ellos son civiles, son gente inocentes. Y a uno le duele la vida de los israelíes igual que los palestinos. Pero los culpables de esta guerra no son los palestinos, no es Hamas, son los israelíes y Estados Unidos. El jueves, pasado mañana, habrá una asamblea general de las Naciones Unidas, ya no el Consejo de Seguridad, sino una asamblea general para discutir esa situación dramática. Y en Estados Unidos, el presidente ha llamado al criminal que dirige a Israel, Netanyahu, ese asesino, y le advierte que cuidado, porque se anda regando bombas por todas partes, a otros países, Siria, Líbano, Cisjordania, que cuidado, que no quiere una escalada, es decir, que la guerra se tienda a otro país. El mismo socio, el mismo padrino de Estados Unidos, le ha llamado por teléfono hoy para decir eso. Esa es la realidad. Vamos a ver qué dice las Naciones Unidas en su Asamblea General en torno a esa tragedia humana que pasa en la Franja de Gaza. En otro orden, dice la Organización Mundial de la Salud que está el riesgo de que 1.000 millones de personas en el mundo puedan contraer el cólera. O sea que el cólera se puede convertir casi, si es así, en una pandemia. Ojalá, hay que tener cuidado porque aquí está el cólera. No ha hecho mucho estrago, no ha sido masivo, ¿verdad?
pero está aquí. Y está mucho más en Haití, porque llegó aquí desde Haití. Haití lo llevaron las tropas que estaban allá, que se fueron, la MINUSTAH. Y de allá pasó aquí. Entonces, es una amenaza más a la salud en el mundo, el cólera, que debemos tener cuidado con esa amenaza real. Y bueno, en otro aspecto, dice el Banco Mundial que la guerra, tanto en Ucrania y sobre todo en Gaza, en Palestina, son una amenaza para desestabilizar la economía mundial. Oiga esto, oiga, qué noticia más negativa nos llega, ¿no? Ojalá que eso no pase de ahí o no llegue lejos. Una economía que todavía se está recuperando de la pandemia del COVID y que ahí todavía con el COVID vino la guerra de Ucrania y nos afectó, y que ahora esta nos puede afectar. Y si hay una escalada, Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz. Y ahí sí es verdad que la cosa se va a poner color de hormiga en el mundo. Porque por ahí pasa el 40% del petróleo que viene a Occidente. Eso implicaría que el precio del petróleo se dispararía carísimo. Y la cosa se nos puede muy difícil. Entonces, el Banco Mundial advierte sobre el riesgo que esa guerra tiene para desestabilizar la economía. Esto está feo, está feo. Y el Kremlin, que es el gobierno en Rusia, desmiente rumores de que Putin está enfermo, y hasta que usan a veces como un doble. Eso quiere decir como que a veces sale Putin en la televisión y no es él. Eso dicen en Occidente. Y dice el Kremlin hoy que no, que eso no es verdad. Y aquí en el país vamos a tener un fin de semana sumamente caliente en el plano político, porque ya el 29 se cierran muchos aspectos de las alianzas y de los acuerdos políticos, y estará la proclamación de Abinader por el PRM y posiblemente por otros grupos políticos, organizaciones. Y de seguro que las demás organizaciones políticas seguirán con sus movimientos, con sus acciones políticas, que vamos a tener un fin de semana muy, pero muy intenso en ese aspecto. Hemos terminado por esta tarde, amigas y amigos televidentes. Yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado, como cada día. Les invitamos para mañana cuando sean las 6. Nuevamente nos encontraremos en otro programa. Sigan con la programación que viene ahora, Elecciones 2024. Hasta mañana.